Mis prácticas las realicé en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo de Pereira, localizado en San Pedro y San Pablo Ayucla, comunidad perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca, localizada a unas 2 horas aproximadamente de la ciudad. Estuve a cargo del grupo de primer año con un total de 12 alumnos, 7 niñas y 5 niños, entre la edad de 3 a 4 años, de los cuales siempre variaba el número que llegaba al kinder. En esta segunda jornada de prácticas estuve con el grupo sola, ya que en estos días le dieron su cambio a mi educadora y ya no pudo estar conmigo. El periodo de prácticas comprendió del 12 al 16 de enero. Trabajé con la modalidad de unidad didáctica de los medios de transporte. Para esto, durante mi primer periodo de prácticas y de observaciones, realicé un diagnóstico inicial de mi grupo, con el cual pude darme cuenta que algo que se necesita favorecer en ellos es la expresión oral, que hagan expresar sus ideas y que ellos mismos formulen preguntas acerca de sus dudas, y puedan intercambiar con otros sus opiniones, al igual que propongan qué hacer y cómo hacer un experimento con ciertos materiales, y de esta manera puedan comunicar sus experiencias en la realización del experimento. Es por eso que decidí planear tomando como pretexto el tema de los medios de transporte, tratando de favorecer en ellos su expresión oral, así como su observación ante fenómenos y su curiosidad por estos, ya que en ocasiones algo que se cae en el error durante el preescolar es el darle a los niños de manera inmediata respuesta. Primeramente, para poder conocer sus conocimientos previos, les indiqué a los niños que me mencionaran qué observaban en el mural, material que fue elaborado con fieltro. Y una vez que me contestaron que un carro, un avión, una bicicleta, un barco, un submarino, etc., les pregunté, ¿qué saben acerca de ellos? La respuesta que más me mencionaban era que tenían llantas. Repartí a cada niño una media hoja blanca con el objetivo de que dibujaran en ella algún medio de transporte que conociera. A ver, Saraí, ¿qué dibujaste? ¿Un qué? A ver, pongamos atención qué es lo que dibujó Saraí. Miren, este es su dibujo de Saraí. ¿Y Saraí qué dibujó? Ah, muy bien, Saraí. A ver, ¿qué dibujaste, Brian? Un carro, ¿Por qué dibujaste un carro? porque tiene llantas. Porque tiene llantas. Muy bien, Brian. Michelle, ¿qué dibujaste? ¿Qué medio de transporte es? Es una manzana. No es una manzana. No, no es una manzana. ¿Qué es, Michelle? Pastel. ¿Un pastel? ¿Es un medio de transporte un pastel? Bueno, a ver. Gustavo, a ver, ¿qué dibujaste? Vamos a ver qué dibujó Gustavo. Ay, nada. ¿Por qué no? En el video se puede observar cómo Brian sabe que una de las características que tiene el carro como medio de transporte es que tiene llantas. Saraí explica que su dibujo es una bicicleta, mientras que Michelle dibujó un pastel, el cual no tiene alguna relación con los medios de transporte. Lo que le hubiera preguntado es el por qué cree que el pastel es un transporte o por qué dibujó eso. Por su parte, Gustavo se puso a jugar con sus crayolas y no dibujó nada. Al preguntarle por su dibujo contestó que no había hecho nada, al mismo tiempo que no me permitía ver su hoja. Le decía que dibujara en su media hoja de papel algún medio de transporte. Le preguntaba de manera individual qué medio de transporte te gusta más y por qué, dónde has visto uno, pero a pesar de tratar de animarlo se opuso a realizar la actividad. Al ver que Saraí y Brian nos explicaban sus dibujos, después de un rato por medio de la palabra fue que mencionó el barco. Una de las actividades fue el realizar experimentos. El primero que se llevó a cabo fue el del barco, el cual tuvo como propósito que los niños observaran y expresaran de manera oral por qué flota el barco a través de la experimentación, favoreciendo su curiosidad. Dentro de las preguntas generadoras a una reflexión por los niños fue ¿por qué no se hunden los barcos? ¿Tiene que ver el tamaño del objeto para que se hunda o flote? ¿Por qué?
Lo primero que hicimos fue anotar nuestras suposiciones del por qué un barco flota, a lo que al principio los niños no mostraron algún interés al poder decir uno, hasta que se dieron cuenta que conforme me iban diciendo, yo los iba anotando en un papel con las respuestas que me fueron dando, a lo que al darse cuenta que iba escribiendo sus respuestas, todos quisieron poder decir uno. Una vez que ya tuvimos nuestras suposiciones del por qué flota un barco, les di la indicación de poner atención a las instrucciones y empecé a darles los pasos de cómo modelar un barco con papel aluminio. A algunos niños como Brian, Gustavo y Lía se les facilitó hacerlos, mientras que a los demás, después de varios intentos y al ver que su papel aluminio se empezaba a romper, les ayudé. Con sus compañeros que se encontraban sentados en su mesa, de esa manera formamos dos equipos. Uno fue de 4 y otro de 3. Sí, miren, ahí flotó. Mande. ¿Qué foto hay? Póngalo ahí. Así nada más. No, así nada más. A ver. Ay, no. Si yo te me va. Tenía pensado en realizar la actividad dentro del salón, pero al ver que los niños quisieron ir conmigo por el agua, les dije que la actividad la íbamos a realizar afuera. La verdad pensé mucho en tomar esta decisión de salir con ellos, ya que en las prácticas pasadas se iban luego a los juegos, se ponían a correr por todo el patio o se iban atrás de los salones. Pero en esta ocasión se encontraban entusiasmados e interesados por querer saber si su barco iba a flotar o se iba a hundir en el agua. Le puse a cada equipo su recipiente con agua para poder meter sus barcos. Sin esperar ninguna indicación, los metieron rápido. El único barco que no flotó fue el de Saraí, debido a que se rompió un pedazo de su papel aluminio, y al hacer su barco no se pudo cerrar bien, a lo que ella dijo, «Maestra, el mío no flotó». En ese momento no se me ocurrió qué decirles a los niños el por qué el barco de Saraí no flotó. Lo que hubiera hecho o contestado a los niños es el explicarles que lo mismo les ocurre a los barcos cuando se rompen. El agua les empieza a entrar y llega un momento en el que el barco no aguanta la cantidad de agua y se hunde. Considero que para este tipo de imprevistos necesito ir más informada y poder brindarles a los niños una mejor respuesta formulada y no dejarlos con dudas. Luego les di la indicación de arrugar su barco en bola y meterlo al recipiente con agua, a lo que Fernando y Brian no querían hacerlo. Les dije que necesitaban realizarlo para que supieran qué va a pasar ahora con él. Sus demás compañeros lo empezaron a arrugar y a meterlo al agua. Al ver que ellos lo hacían, también lo arrugaron y lo metieron. Regresamos al salón para poder comprobar las hipótesis que me habían dado, y entre su comprobación está que el barco flota por su tamaño, y en su modificación es la que vio Michelle, que flotaban por los árboles, ya que les pregunté si en algún momento del experimento necesitamos de palos de madera para que el barco pudiera flotar, a lo que me contestaron que no. Debido al tiempo ya no les di la indicación a los niños que dibujaran lo que observaron durante el experimento y que lo explicaran. Nada más pudimos comentar qué es lo que se observó. Volvimos a salir al patio para poder realizar el experimento, pero ahora del submarino, el cual tuvo como propósito de igual manera que los niños pudieran observar y expresar de manera oral lo que ocurre con el submarino, por qué flota. Para este experimento yo ya llevaba el material a utilizar, el cual consistía en una botella de plástico chica, pegada con monedas, un globo adentro y un popote, a lo que le pedí a los niños que pusieran mucha atención a lo que iba a pasar con aquella botella. Primero dejé que simplemente se hundiera. Les pregunté a los niños, ¿qué le pasó a la botella? Ellos contestaron que se hundió. Ahora les dije que observemos muy bien lo que va a ocurrir con ella ahora que infle el globo que tiene adentro. Los niños empezaron a decir, «Maestra, está subiendo». Les expliqué que lo mismo ocurre con un submarino, así que les volví a preguntar, «Entonces, ¿por qué flota un submarino?». Los niños me contestaron que por su tamaño y por el material. Considero que el propósito que tenía este experimento, que era que los niños observaran por qué un submarino flota, no se cumplió del todo, ya que los niños se encontraban más interesados
por querer inflar el globo que se encontraba dentro de la botella, que el poder darse cuenta qué es lo que le permite a la botella no poder hundirse. Lo que le cambiaría la actividad primeramente es el poder llevar otras 2 botellas y formarlos por equipos para poderle dar a cada equipo una botella, ya que todos querían al mismo tiempo poder inflar el globo, y llegó un momento en el que nada más se andaban jalando la botella con tal de que no se las ganara, lo cual esto les permitiría poner más atención a lo que sucede con ella, ya que su atención no se encontrará en qué momento van a poder inflar el globo. Después de un rato, regresamos al salón para poder comparar las hipótesis que tenían los niños al principio con las ideas que tienen ahora después de los experimentos. A continuación les indiqué a los niños que con plastilina hicieran un medio de transporte acuático que más les haya llamado la atención, pero al momento de pasar a explicar qué medio de transporte habían hecho, Brian mencionó que había hecho un toro. Lía dijo que ella hizo un oso y Fernando una serpiente. La educadora titular al escuchar esto les dijo que eso no era lo que se había pedido, que lo que ellos habían mencionado no eran medios de transporte acuáticos. Así que Fernando volteó a ver el mural y vio las figuras de los medios de transporte que estaban pegados, y dijo que él había hecho un barco, y todos los demás niños que faltaban por pasar de igual manera decían que era un barco, cuando en realidad al principio era otra cosa. Por último, cantamos la canción de Había una vez un barco chiquito, canción que les gustó mucho, pero Michelle al principio no quería cantarla y poder hacer con ella movimientos que sus propios compañeros iban poniendo como brincar, bailar, marchar. Al ver que sus amigos se veían divirtiéndose, le pregunté si quería poner algún paso. Ella aceptó y mencionó que agarrados de la mano hiciéramos un círculo.